Los arqueólogos son detectives de la antigüedad, que pretenden, de alguna manera, recomponer el pasado de civilizaciones que han quedado diluidas con el paso del tiempo, que han quedado, nunca mejor dicho, enterradas, ¿no? Y que sacan a la luz su historia, su cultura, las costumbres de las gentes que habitaron ese determinado lugar, ¿no? Lo que hoy les voy a contar tiene estrecha relación con todo esto y es más, es fruto del éxito de estos expertos. Una ciudad antigua que desde hace miles de años permanece sumergida en la costa de Grecia y que hasta hace bien poco no se sabía nada de ella. ¿Cómo llegó al fondo del mar? Es un gran misterio, amigos. Se trata de la ciudad Pavlopetri, uno de los yacimientos de la Edad de Bronce más importantes de la historia. La ciudad sumergida más antigua jamás descubierta, con 5.000 años de historia. Claro, no hay referencias en las fuentes históricas. Se hundió y quedó en el más absoluto olvido. Ese hundimiento tampoco está registrado en fuentes clásicas. Pero fue hasta 1967, ese año, amigos, el oceanógrafo australiano Nicholas Fleming, a 3 metros de profundidad apenas, se topó con calles, con casas, con plazas, incluso con un cementerio. Los cimientos de lo que un día fue una ciudad en auge, un referente comercial en la Edad de Bronce, y donde, según investigaciones realizadas por el propio Fleming en 1968, se desarrolló una importante industria textil. Uno se pregunta entonces inevitablemente, ¿cómo es que esta ciudad portuaria, referente en ese momento en el comercio, un ejemplo a seguir para el avance y el progreso, quedó en el más absoluto olvido, sumergida en las aguas? ¿Dicen algo los expertos sobre esto? ¿Hay alguna señal que nos permita reconstruir esta historia? Pues miren, a las afueras de la ciudad, y lo estamos viendo ahora mismo, se pueden apreciar 3 líneas misteriosas. Son trazos de rocas en la playa que se formaron por el efecto del sol sobre el agua salada. Y los expertos dicen sobre esto que, además de producirse solo cerca de la costa, solo tiene una explicación: que el hundimiento de esta ciudad se produjo por consecuencia de terremotos. Un primer terremoto que empezó a sumergir poco a poco la ciudad, un segundo terremoto que fue hundiéndola cada vez más, y un tercer terremoto que terminó por dejarla totalmente cubierta y alejada, ¿no? Para que permaneciera ya en el más absoluto olvido, como ha sido así, ¿no? Hasta pleno siglo XX, que se descubrió en 1967. Adentrémonos, amigos, adentrémonos en estas aguas de la costa sur de Laconia, en Grecia, donde apenas a muy poca distancia a la orilla, y apenas, como les decía, 3 metros de profundidad, han encontrado un barrio antiguo perteneciente a esta ciudad, donde había palacetes de más de 10 habitaciones, con 2 pisos, y que aparentemente es una de las primeras zonas residenciales de toda la historia humana. Se dice pronto, amigos. También se ha localizado un cementerio submarino. 2 tumbas micénicas talladas en la roca que se encuentran en el punto más remoto de esta ciudad, de Pavlopetri. Igual que ahora, uno va a una ciudad, a un pueblo y tal, y siempre el cementerio está ubicado a las afueras, ¿no? Pues aquí ocurría lo mismo. Y eran enterrados las personas más pudientes, digamos, de mayor nivel de Pavlopetri, porque era un lugar ideal para descansar, donde había vistas a toda la ciudad. Se han encontrado también calles, redes viales que hace miles de años eran transitadas por los vecinos, por los comerciantes, que ajetreados iban de un lugar a otro transportando su mercancía. Esta ciudad tenía una gran actividad comercial y era una sociedad con una estructura burocrática muy definida y desarrollada para aquellos tiempos, según han podido analizar y concluir los expertos, ¿no?, al analizar este lugar concreto. Pero hay algo muy curioso, ¿no?, algo sorprendente que quizás nos adentre con mayor exactitud y detalle en lo que fue
Pablo Petri, esta urbe olvidada hasta hace bien poco. Y es que, a partir de trozos que se han encontrado en el fondo marino, amigos, se ha recompuesto toda esta ciudad portuaria, desde sus casas, calles, hasta objetos. Es impresionante, lo estamos viendo ahora mismo, y es inevitable tener también la imagen que a uno se le venga, ¿no? La imagen de las poblaciones que conocemos hoy día en la actualidad. Tienen mucha semejanza. Casas adosadas, semiadosadas, vecinos que viven enfrente uno de otros, separados por una calle, jardines, plazas. Se ha encontrado también la evidencia de un sistema complejo de la conducción de aguas, pues canales, también alcantarillado, y además jardines, ¿no? Plazas que son abiertas en las que las personas que habitaban esta ciudad tendían su ropa, tenían sus jardines e incluso pues también compartían esa vida social, ¿no? Del día a día, hablando con sus vecinos, todo eso, ¿no? Lo que se desarrolla en una ciudad normal y corriente que podemos conocer hoy día. Una ciudad portuaria que también, salvando las distancias, se puede asemejar de alguna manera a las ciudades portuarias de hoy en día: Liverpool, San Francisco, Nueva York, Shanghái, Tokio, etc. Es impresionante, amigos, porque estamos hablando de hace 5.000 años, nada más y nada menos. Pablo Petri, en la costa de Grecia. Y durante todos estos años, desde 1967, cuando se descubrió esta ciudad sumergida, se han llevado a cabo numerosas excavaciones arqueológicas donde se han encontrado objetos que aportan valiosa información. Entre ellos, ánforas minoicas y micénicas, que son lo equivalente ahora, podríamos decir, amigos, a los containers que conocemos, ¿no? Donde se transporta toda la mercancía de los barcos y que luego llevan los camiones por carretera, ¿no? Esos cubículos que en la antigüedad eran las ánforas, donde se transportaba la mercancía, ya sea vino, aceite de oliva, cereales, etc. Y esto también nos ratifica en que era un lugar de gran actividad comercial, ¿no? El que hubiera ánforas ahí quiere decir que había ese flujo continuo de distribución de mercancías, ¿no? De un lado a otro, embarcando y desembarcando esas ánforas donde iban, como digo, esas mercancías. También se han encontrado vasijas, cubiertos, objetos, ¿no? Herramientas cotidianas del día a día que personas que habitaban ahí utilizaban como podemos utilizar nosotros ahora mismo, ¿no? Y que se conservan muchas de ellas en 2 museos. Uno de esos museos se encuentra muy cerca de Pablo Petri. Y uno se pregunta también, ¿cómo eran estas personas que habitaban esta urbe? No eran campesinos, eran personas sofisticadas, era una sociedad en auge, referente en el comercio y en el progreso, ¿no? Eran personas con profesiones, donde había también líderes, y además esta ciudad, Pablo Petri, se convirtió en una pieza fundamental para ese nuevo concepto de ciudad europea que estaba resurgiendo, ¿no? Ya no era la sociedad sustentada por la figura de un rey con cualidades divinas o de una estructura palaciega sagrada, ¿no? Sino que ya la sociedad estaba sustentada en la economía y el comercio, y eso también le hacía estar influidas, ¿no? A estas personas por las modas, las últimas modas. Esto también se ha ratificado con elementos que se han encontrado arqueológicos y que muestran precisamente eso, ¿no? Esa influencia de la última moda. Claro, eran personas que tenían contacto con el exterior y que eran la vía, ¿no? Para hacer entrar pues todo lo nuevo que venía. Hay unas declaraciones de John Henderson del Departamento de Arqueología Submarina de la Universidad de Nottingham que son muy importantes, ¿no? Muy reveladoras, y que dijo lo siguiente: declaró que esta es la única zona del mundo en la que se ha encontrado una ciudad casi al completo, donde hay calles, donde hay casas, como hemos visto, donde hay edificios e incluso construcciones religiosas, como se puede ver. Se ha convertido en un destino muy preferido, ¿no?
por los buzos, por las personas amantes, ¿no?, del buceo y de explorar el fondo marino. Porque además se puede decir que es un museo bajo el agua, literalmente, en serio. Porque los museos de obras de arte, por ejemplo, que podemos ir, ¿no?, que tienen, pues en cada obra a lo mejor te explican, ¿no?, en un texto, te explican todo, pues en Pablo Petri uno va, se sumerge esos 3 metros de profundidad con su máscara de oxígeno, con sus gafas, y observa todo esto, ¿no? Es testigo de esa ciudad que hasta hace bien poco, insisto, era desconocida, ¿no? Había quedado olvidada. Y entonces se encuentra con varias rutas que se han hecho para visitar ese museo, y donde también, en cada edificio, en cada lugar así emblemático, se han puesto paneles, ¿no?, con textos donde a uno le explican la historia. Es impresionante, amigos. Es un lugar que, como digo, hasta 1967 parece mentira. Después de 5.000 años nada se sabía, y gracias a Nicholas Fleming, este oceanógrafo que sacó a la luz esta historia, ¿no?, de esta civilización, de esta urbe que estaba enterrada, sumergida en el agua, y que a día de hoy podemos ser testigos. Podemos también tener más información, porque, claro, es pieza fundamental en la arqueología esta ciudad, amigos, estos restos que quedan. ¿Por qué? Pues porque era una ciudad portuaria, y eso da mucha información sobre cómo era el comercio antes, ¿no?, cómo se entablaban las conexiones comerciales, cómo llegaban e iban los barcos, en fin, el comercio en la Edad de Bronce. Me ha parecido una historia impresionante, curiosa, cuanto menos, ¿no?, y por eso la he querido compartir aquí con vosotros. Os espero en la siguiente aventura. Hasta pronto.